Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Teatro y Más, el podcast de la compañía de teatro de Secuencia 3, en la que hablaremos pues, de lo que más sabemos, sobre todo que es de teatro, como bien indica nuestro nombre, y de muchas curiosidades que lo rodean. Hoy grabamos ya nuestro tercer episodio y me acompaña Marina Feliu, compañera ayudante de producción y administración y copresentadora de este podcast. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo te encuentras? Súper bien, la verdad, con muchas ganas de este programa. Estupendo. Y al otro lado nos encontramos con Eduardo Galán, CEO de Secuencia 3 y vicepresidente económico de la Academia de las Artes Escénicas en España. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Ernesto y Marina, muy bien. Estupendo. Pues mira, en este episodio vamos a hablar sobre una de nuestras razones de ser, principalmente aquí en Secuencia 3. Como bien sabréis, Eduardo Galán no es solo el CEO de Secuencia 3, sino que también es autor de varias obras teatrales de bastante prestigio. Y hoy vamos a hablar de algo relacionado con este tema, de cómo se fragua una idea, se plasma en un papel, se crea una obra de teatro y finalmente se pasa a la representación. Así que, Eduardo, voy a empezar con una primera pregunta, ¿vale? ¿Cuál es el proceso creativo detrás de la escritura de una obra teatral? Depende, es que es muy complejo. Puede ser algo que bulle dentro del estómago o de la cabeza del subconsciente y fluye en forma de idea. Puede ser una vivencia, puede ser una noticia del periódico, puede ser algo que te cuenta un amigo. Entonces, es el clic creador que hablaba Damaso Alonso, el poeta de la generación del 27, que algo surge, algo se te queda ahí y te lleva a crear. Podría poner algún ejemplo concreto. Por ejemplo, Sí. yo creo que mi comedia más conocida, porque se representa muchísimo desde el año 2004, que ahora volverá a Madrid con Gabino Diego de protagonista, se llama La curva de la felicidad o La crisis de los 40, aunque esa crisis de los 40 ya lo hemos eliminado del título porque la siguen interpretando 3 de los mismos actores que lo hacían en 2004-2005 cuando empezó. Entonces, no es la misma edad, ¿no? Los años pasan para todos. Claro, aquello, yo acababa de cumplir los 40, acababa de separarme de mi primera mujer y vino un momento de decir, me voy a tomar a broma todo esto, ese dolor, ese sufrimiento, hay que reírse de ello. Inventé un personaje muy hipocondriaco, muy exagerado de mí mismo, tomé muchas cosas mías, pero claro, siempre exagerándolo, parodiándolo. Y entonces, a partir de ahí, surge el primer motor creador. Y en específico, porque tú es verdad que haces obras propias, pero también haces adaptaciones. Y a mí me gustaría saber en específico cómo te surge la idea o qué te llama la atención de una novela para querer hacer una adaptación. Es que vuelve a ser pregunta complicada para no haberme las preparado, porque no me las he preparado las preguntas. O sea que eso tendría que estar preparado. Pues ¿cómo surge? Voy a poner otro concreto. Tristana, novela famosísima de Galdós, que Luis Buñuel, el cineasta español, dirigió hace muchos años, llegó al cine con Fernando Rey, con... me acuerdo del reparto, ahora no me acuerdo del reparto de todos. Bien, el caso es que esa novela, yo estaba dando clases en el instituto, era jefe de departamento, y otro profesor me dijo, ¿por qué no mandamos leer Tristana de Galdós en segundo bachillerato, el curso que viene? Le dije yo, joder, qué barbaridad, Tristana, puede ser muy aburrida. Hombre, por favor, me apetece mucho. Digo, venga, mandamos leerla. Y me encontré con la sorpresa que a los alumnos les gustaba mucho, que la analizábamos y esa historia de la mujer que quiere ser a finales del siglo XIX independiente, que quiere tener un trabajo, que quiere aprender idiomas y que lucha por ser independiente, con muchas historias más que no voy a contar, pues había motivado a chavales de 17 y 18 años. Y a mí me motivó el estar comentándolo en clase, me llevó a sentir la necesidad de llevarlo a los escenarios. Entonces, una adaptación puede surgir de ahí. Otra, Los Pazos de Ulloa, que sabes que hemos hecho hasta hace poco, pues Galdós y Emilia Pardo Bazán fueron amantes. Cuando Galdós acaba de publicar la novela de Tristana, Emilia Pardo Bazán, que también tenía una revista literaria y era crítica, hizo una crítica muy dura contra él por el final, porque decía que al final lo había resuelto de una manera muy en contra del, no se llamaba feminismo, de la defensa de la mujer, porque lo que hace es que no puede ser independiente porque tiene una enfermedad, le cortan la pierna y ya no puede sobrevivir ella sola, ¿no? Y yo me preguntaba qué pasaba porque en aquella novela Galdós se mueve un triángulo amoroso, la chica joven,
el señor mayor, el don Juan Vetusto, antiguo, y el protagonista joven, creador, pintor, que en cuanto Tristana le propone que tiene que llevar el apellido de ella en primer lugar, 1800 y pico, 1830, y que además ella quiere trabajar, ese pintor progresista y bohemio sale huyendo y abandona a la protagonista, Tristana. Y Galdós parece que toma partido por el hombre mayor. Digo, no entiendo esto, si le ha influido Emilia Pardo Bazán, que era muy independiente, que era feminista, entre comillas, porque no había nacido el feminismo como tal. Y leyendo descubrí que en aquel momento Galdós tenía 2 amantes. Ella también, ella tenía otro también. A la Pardo Bazán, que era de su edad, Galdós tenía 50 años, y a una joven actriz que trabajaba en obra de teatro de Galdós, que tenía 22 años, Concepción Ruth Morell. Y de ahí vino los celos, la crítica, y todo aquello me llevó a leer Los Pazos de Ulloa. Y habiendo leído Los Pazos de Ulloa, dije, tengo que hacerla, y en el confinamiento, que no tenía nada que hacer, me puse a hacer la adaptación, que además coincidió con el efemérides, con el centenario de Emilia Pardo Bazán, que no lo busqué, pero nos vino. Bueno, ya ves qué casualidad. ¿Y te tomas licencias literarias? Dime. ¿Te tomas licencias literarias? O sea, supongo que claro, al adaptarlo al teatro debe ser. Claro. ¿Hasta qué punto? Pongo el ejemplo de la próxima que vamos a estrenar, La Regenta. La Regenta es una novela de 1000 páginas, en donde voy a confesar algo para que me oiga y se escandalice, si es que hoy en día puedes escandalizar por algo, que yo, habiendo sido licenciado en filología, bueno, todo, habiendo dado clases muchos años de literatura, nunca había leído La Regenta. Nunca. Todo el mundo dice que es un monumento maravilloso, la gran novela. El Quijote sí lo he leído varias veces, pero La Regenta no. Son más de 1000 páginas. Y siempre me daba mucha pereza. Y hace 1 año y medio decidí que la iba a leer y que además iba a hacer una adaptación teatral de la novela, porque había visto la serie que se hizo en los años 90 con Aitana Sánchez Fijón, con Carmelo Gómez, que dura 4 horas y media, y me fascinó la novela, claro. Pero ¿cómo reduces 1000 páginas a 1 hora y media, 1 hora y 45 en teatro? Tienes que tomarte licencias y tienes que buscar, sobre todo tienes que decir, ¿qué quieres contar? ¿Qué quiero contar con Los Pazos de Ulloa? Pues fundamentalmente lo que ponía el foco era en el abuso, la violación, ¿cómo se llama? Lo de género, no sé la expresión. Sí, violencia de género. De género, que estaba en la Emilia Pardo Bazán. Aquí en La Regenta no hay eso, pero sí hay es la soledad, la imposibilidad de una mujer a finales del siglo XIX para ser independiente. Y si lo intenta ser y toma una decisión, es condenada por el resto de la sociedad. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que quieres contar, que esté en la novela, porque yo intento respetar el contenido de la novela y luego tomarte licencias, lógicamente, pero procuro no desviarme, Puedo inventar algún personaje, puedo inventar diálogos, por supuesto, pero no me desvío mucho. Ernesto, déjame hacer una pregunta y ya te dejo, perdóname, que se me está yendo. Sí, por supuesto. Hablar con Eduardo. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas? Hiciste una versión de la Celestina que fue representada por Gemma Cuervo hace bastantes años ya. Y ahora estás haciendo una, bueno, la has hecho ya y se está en representación, que es de la Celestina con Anabel Alonso. ¿Qué diferencia hay entre las versiones? ¿O cómo te lo has tomado tú? ¿Has tomado diferentes enfoques? Sí, lo primero es que nosotros, los de entonces, como escribía Pablo Neruda, ya no somos los mismos. En 20 poemas damos y una canción desesperada. Es decir, el paso del tiempo nos cambia. Cuando yo escribí aquella versión hace 10, 12, 13 años, era otra persona, era otro Eduardo. Me han pasado muchas cosas, tengo otras vivencias y, por tanto, no puedo mantener la misma versión, ni por el contenido ni por la técnica. De ahí que cambie. ¿Qué es lo que cambió fundamentalmente? El punto de vista y el flashback. Esta Celestina comienza por el final. Comienza, como la Celestina es conocida, por el llamado planto del pleberio, es decir, el llanto del padre de Melibea por el suicidio de su propia hija. Entonces, de ahí, y pongo a Celestina, que aparece como fantasmal, a contestarle las preguntas a Pleberio. ¿Por qué muerte te llevas a mi hija? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué la culpa la tienes tú, Celestina? Dice, no, aparece Celestina. Piénsate tú si la culpa no es tuya, que no has sabido educar a tu hija. Es decir, que voy a un planteamiento es, ¿quién es responsable de la educación de los adolescentes? ¿Quién es? ¿O de lo que pasa? ¿Son los amigos, las malas influencias? ¿La Celestina? ¿Es el padre? Pregunto, yo nunca doy respuestas, siempre pregunto mis textos, siempre. Entonces, enfoco de otra manera y además tiene ese aspecto
fantasmal, distinto. Retraso la muerte de Celestina, porque lo que escribió Fernando de Rojas duraría 5 horas. Y entonces Celestina se muere a las 3 horas, quedan 2 horas más. Bueno, estamos en 1:55. Pero lo que retraso es que Celestina muere al final, cambia el orden. Antes tienen relación sexual Calisto y Melibea, antes de que muera Celestina, mientras que en el original la tienen justo después de morir Celestina. Aquí lo anticipo para que Celestina aguante casi hasta el final, entre otras cosas porque es la protagonista y porque la actriz famosa es la que lo va a hacer, que es Anabel Alonso. Por tanto, hay que tenerla en el escenario hasta última hora, como es lógico, ¿no? Entonces, son cambios así fundamentales. Ya ves, qué bueno, la verdad. Sí, es justo, súper interesante porque además nosotros que la hemos visto, es verdad que he de confesar que yo tampoco he leído la obra, pero es verdad que en el momento en el que la vi representada en el teatro, porque tampoco tuve la de ver la de Gemma Cuervo, pero sí he visto a esta de Anabel Alonso, sí. Y tengo que decirte que para nada parece que se juegue con el tiempo como se juega con el libro, es decir, que al final parece que todo está bastante bien equilibrado, el cómo suceden las cosas y al final no parece esa tergiversión, ¿no? del tiempo en el libro La Regenta. Y la verdad es que parece fascinante. Yo invito a toda la gente, obviamente, que pueda ir a verla, que se vea en nuestras redes sociales dónde está representándose y que se vaya corriendo a verla porque es una verdadera pasada. Hablas de la Celestina, ¿no? Hablo de la Celestina, te pido perdón, sí, de la Celestina. La Regenta aún no. Está de revés. Celestina se puede ver ahora en festivales de verano. El sábado está al aire libre en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Estará en festivales de verano como el de Alcañiz el día 30 de junio. Estará en Almagro el 14 y el 15 de julio. El Festival de Olmedo. O sea que hay muchos festivales y luego ya por muchas ciudades de España. Hasta el mes de abril que llegará a Madrid. Pero vamos, va a recorrer toda la geografía española. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo en la entrevista pasada, el podcast pasado, hablamos sobre una cosa que tú llamabas la Biblia, ¿te acuerdas? Que nos explicaste. ¿Qué papel tiene eso en la formación de una novela? O sea, perdón, de una obra teatral. Bueno, supongo que en las novelas también le echas mano, pero ¿qué papel tiene eso en tu creación? Para mí es fundamental porque es como Google Maps. Google Maps o Waze, los programas que dices, tengo que ir a tal sitio, ya no sabemos ir sin una guía, o sea, ya ni siquiera consultando un mapa, directamente nos hemos hecho tontos, le damos al botón, camina, gira a la derecha, tuerce, caminando con coche. Pues esto es lo mismo, es una guía que tienes que preparártela antes y lo único que tienes que saber es dialogar, es decir, tener práctica para que los diálogos sean diálogos de conflicto y no diálogos narrativos, que eso es diferente. Diálogo narrativo es lo que estamos haciendo ahora. Estamos hablando. Mientras que un diálogo de conflicto es donde yo puedo decir, Marina, te acabo de robar y no te has enterado, 500 euros. Contestas y ya empezamos a tener un conflicto. Otros voy a robar, me da igual. Eso sería un diálogo de conflicto, que son los que tiene el teatro. Pero, Eduardo, ¿y cuál es la parte complicada? ¿La de crear la Biblia o la parte posterior del diálogo, tanto narrativo como de conflicto? Para mí, esto depende de los autores. Para mí lo más difícil es crear la Biblia, es construir la historia, sea original o sea una... Y es la base del éxito, o del fracaso. La historia es lo que llega al espectador. Puede ser un thriller, puede ser un drama, puede ser una obra de terror, puede ser una comedia, sea lo que sea, es la base. Luego, la parte de diálogos es más sencillo. En el cine hay especialistas, en las series de televisión, en crear argumentos y especialistas en dialogar. El dialogar también es importante. Es una habilidad, yo tengo una habilidad mayor para dialogar que para crear historias. De ahí que las adaptaciones se le den muy bien o las haga con más frecuencia cuando preguntan, no solo por el aspecto comercial, sino porque para mí me es más fácil, me es más cómodo. Ahora que estoy muy estresado, ¿qué prefiero? Pues tengo ahí 2 libros que quiero hacer. Bueno, pues 2 novelas. Me es más fácil porque ya parto de una historia. Si me invento la historia, tengo que trabajar más. Y cuando te estás leyendo el libro que luego vas a versionar, ¿estás tomando notas? Bueno, lo que suelo hacer es subrayar en el libro y escribir notas en el libro, siempre. A veces tomo notas, pero fundamentalmente, como me gusta leer sentado en un sillón, me da pereza levantarme y meterme en el ordenador a escribir. Por tanto, tomo notas que luego tienen un problema, porque no reconozco mi letra. Tengo mala caligrafía y he sido profe, imaginaos qué profe, de los que pedía a los alumnos, oye, menganito, sal a la pizarra y escribe. Bueno, ya directamente salían voluntarios y voluntarias
para poder leer. Bueno, pero sí, lo escribo. Me gusta el libro, subrayarlo mucho, anotarlo, me vale, porque luego con simplemente hacer así, pasar páginas, me voy fijando en donde hay cosas interesantes. Imaginaos con las 1000 páginas de La Regenta, pues la leí 2 veces, subrayando cosas, volviendo a subrayar, y a muchas veces ya la anotación que pongo es obra, obra, obra. Es decir, que tiene que ir seguro. Otras cosas son indicaciones que me vienen bien. Qué bueno. Pero esto lo he ido aprendiendo porque yo no he tenido una escuela de escritores como hay ahora. O sea, cuando yo era joven no existían las escuelas de escritores en España. No había nadie te enseñaba. Ya ves. Además, creo que tampoco se puede enseñar. Alguna vez he dado alguna charla de dramaturgia y siempre les digo lo mismo. Todos los cursos, y los que me oigan que sean profes me matarán, todos los cursos de enseñar a escribir novela o dramaturgia son un auténtico timo, una estafa. Ni por técnica ni nada. ¿No te pueden enseñar técnica? Ah, ya ves. Porque la creación verdadera está en el espíritu, en el alma. Quien es creador, en cualquier faceta, puede ser en pintura, puede ser en escultura, puede ser en diseño gráfico, en cine. El que es creador tiene una necesidad vital de contar algo. Y eso no se puede enseñar, porque depende de lo que tú quieras contar, de lo que tú necesites, mejor dicho. Echar fuera, sacar de ti mismo tus demonios, tus fantasías, tus sueños. Y eso ¿quién lo enseña? Ya. Yo no puedo enseñar qué es lo... Y yo tengo muchas notas de obras que quiero escribir porque quiero contar muchas historias. Las quiero contar, necesito contarlas. Esto es muy fascinante y además yo tengo un poco, no te voy a decir contradicción, pero sí que tengo para hablar de ello porque es verdad que ahora mismo esto es lo de, ¿no? Si una persona tiene ese algo dentro del cuerpo, pero en este caso, por ejemplo, una persona puede tener ese don de la escritura, de saber escribir, de saber expresarse, pero a lo mejor le faltan organización, le faltan ciertos aspectos, ¿no? En este caso, a lo mejor sí que podríamos hablar de que a esta persona se le puede ayudar, ¿no? O se le puede indicar. Pero te voy a contar 3 vivencias, mira, públicamente. Que el que no las haya tenido no podrá contarlas. 2 relacionadas con la muerte y 1 adopción. Yo tengo un hijo adoptado en Etiopía, como sabéis, Armide, que llegó con 5 años para cumplir 6. Esa experiencia vital de haber vivido en un país, en una ciudad, durante un mes de máxima pobreza, de miseria absoluta con los países del hambre, y haber traído a un niño de allí, y luego la relación que estableces ya no con un bebé, con un niño que ya sabe que no eres su padre y que deja allí todo. Esa experiencia es única. Bueno, la comparto con otros padres, pero eso no lo puedo transmitir. 2 con la muerte y relacionadas con moto. Cuando yo tenía 16 años tuve un accidente de moto sin casco, Marina, y estuve 48 horas en observación por posible traumatismo craneal. Muy grave. Y después, 20 o 30 años más tarde, no me acuerdo ahora mismo, tendría que recordar, siendo profesor de instituto, llegando a un instituto en San Sebastián de los Reyes, que íbamos por caminos y calles asfaltadas, chocamos un alumno mío en su moto y yo, que saltó por los aires, que él iba a 100, no sé qué velocidad iban alumnos. Y estuve media hora con él, tumbado en el suelo, hasta que llegó la ambulancia. Y luego tuve que acudir al hospital con el director del instituto, mientras que lo operaban, estar con sus padres. En el accidente de moto que yo tuve, vi el túnel. Lo digo como referencia. Es decir, son experiencias que yo quiero contar algún día. No las he contado, tengo que contar. Por eso digo que la técnica no es... La técnica la aprendes hasta por intuición. Es verdad que te pueden ayudar, por supuesto que sí. Pero si no hay un motor, he contado estas 3 cosas, como podría contar otras muchas. Si no hay un motor que a ti te inspire a hacer algo, que te mueva en la vida, me encanta esto, me encanta bailar. Te pones música, bailas tú solo, da igual. Pues eso es lo mismo. ¿Te gusta el fútbol? Le das patadas a un balón contra una pared, si no tienes amigos con los que jugar. Pues esto es lo mismo. Entonces, la técnica, claro que te pueden enseñar técnica, pero estoy partiendo siempre que lo primero es que haya algo que contar, que alguien realmente quiera, necesite contar. Técnica, se organiza así, se organiza el material. Pero ¿qué material vas a organizar de alguien que no sabe qué contar porque no tiene nada que contar? Ya. Que no tiene nada que contar desde el punto de vista literario, sí a los amigos. No, claro. Qué bueno. Los que realizan cursos, como me oigan, me van a poner en la lista negra. Intentaremos que si les llegue de una manera más... Claro, no me importa. Hay que crear controversia, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final lo importante muchas veces es que se nos escuche, ¿no? Que intentemos hablar bien o mal, pero sobre todo que al final nos conozcan. Que es una forma de entender este oficio de escritor, ¿no? Claro, efectivamente. Que es Hombre, complicado, obviamente. Decía, soy escritor por la gracia de Dios o del diablo, que nunca se sabe, y por el esfuerzo y la técnica. Es decir, ese por gracia de Dios o del diablo es porque necesito contarlo, por las horas de trabajo y por la técnica, que es esa parte que sí se puede estudiar y se puede aprender. Pero lo primero que dijo es eso, ¿eh? Y la otra frase célebre es la de Picasso. Maestro, ¿cree usted en la inspiración? No, pero que me pille trabajando. O sea, trabajo, trabajo, trabajo. Es que es verdad que también lo de sentarse como tal delante de un folio en blanco puede ser muy conflictivo a pesar de que tú tengas historias, porque claro, que también hay que echarle muchas horas, supongo. Hay que consejos. Primer consejo. 1. No te sientes cuando no sabes qué vas a contar. Date un paseo. Sal, camina solo, sola. Habla con los amigos, escucha y te van a ir fluyendo las ideas. Y cuando ya tengas una idea, anótala, apúntala y otra y otra. Y poco a poco vas creando un método, claro que sí. Pero que lo importante es que tú vayas alimentando, tu espíritu se deja alimentar. Y luego hay otra cosa que sí es verdad. La gestión es enemiga de la creación. Tengo que hacer verdaderos esfuerzos cuando escribo para eliminar de mi cabeza todos los problemas de gestión, todo, sea de la academia, sea de los productores o sea de Secuencia 3. ¿Por no? Porque me bloqueo. Claro, normal. Pues, la página en blanco, el mejor consejo es escribe lo que quieras. El método de los surrealistas, el subconsciente, las frases que te vayan saliendo, inventa diálogos a lo loco, ya lo irás arreglándolo. Pues creo que vamos a acabar enseguida, pero si me lo permite Ernesto, me gustaría hacer una pregunta más. Sí, sí, por supuesto. Aquí en realidad estamos los dos, pero si tienes... Siempre, ¿eh? No, vamos, aquí lo bueno es que podemos hablar todos sin ningún problema, en algún momento habrá más protagonismo de uno, de otro, pero la gracia es que estemos los tres súper coordinados para mantener esta conversación, para poder divulgar y para poder contar a toda la gente que nos escucha lo que está buscando. Y ahora mismo claro. Marina está inspirada, así que aprovechémonos de que Marina esté inspirada. Estoy aprovechando total, Pero es que lo decía más también por el tiempo, que sé que tú llevas el control del tiempo, así que yo que con esta la hago y si no te importa ya terminamos. Genial. Pues mira, Eduardo, yo te quería preguntar, porque también hay muchos relatos sobre actores, o sea, sí, bueno, artistas de todo tipo, pero en concreto yo me fijo en lo literario, que tienen como una relación un poco tóxica con cualquier tipo de psicotrópico o sea, en plan, alcohol, estupefacientes, todo eso, para como inspiración. En plan, tenemos el ejemplo de que, bueno, todos los poetas malditos, pero a lo mejor también Bukowski o así, como que va muy relacionado a la inspiración y pues contar historias con tomar drogas o beber. ¿Cuál es tu experiencia? Si te sientes cómodo con ello, sí. O cuál es lo que ves alrededor. Yo no censuro absolutamente nada ni a nadie. Lo que es cierto es que el alcohol o las drogas te liberan el subconsciente siempre. Es decir, lo que te hace es que tu voluntad, tu raciocinio se quite, tú no lo tengas aquí puesto. De la misma manera que te sirve para lanzarte con relaciones sexuales y te sale, entro ahí porque ya voy un poco entonado, me he metido algo. Es decir, están quitándote esa razón que nos domina y nos obliga a ser políticamente correctos. También los que cogen el coche y hacen una apuesta y van por la autopista en dirección contraria. Yeah. Evidentemente, lo que te están haciendo es liberándote de la razón y de la voluntad. Por tanto, sacas de tu interior muchas frases y muchas expresiones, sobre todo en poesía e incluso en novela. En teatro es mucho más difícil. Yo te confieso que nunca he podido escribir así, porque es imposible. No coordinas, no organizas. El teatro tiene unas leyes que se encierra en una. Tienes que escribir para ser representado en un escenario en un tiempo determinado para un público y lo interpretan unos actores. Por tanto, no vale que tú liberes tu mente y cuentes cualquier cosa, porque el público no te va a seguir y por tanto no se va a representar. Entonces, no me vale para teatro. Es muy raro que encuentres ejemplos que alguien haya escrito con la influencia de drogas o el alcohol, que es otra droga, una obra de teatro memorable. Es muy difícil. Vale. En poesía sí, ¿eh? En poesía sí. Bueno, está bien saberlo. Y yo me pregunto una cosa ya para acabar, que no me lo has preguntado. ¿Cómo es posible que ahora que estamos con el orgullo estás colaborando?
¿verdad? ¿Estás colaborando? Ahí estoy a tope. Sí, ¿no? Pues que una persona que es heterosexual, como dicen mis amigos, pues haya sido el primer autor que en teatro haya escrito una obra donde hay una relación lésbica, que era Mujeres frente al espejo, 1996, que la estrenó Blanca Portillo, que en el 2005 estrenara una obra sobre la adopción de una niña por parte de una pareja homosexual, no había matrimonio homosexual, y que acabo de estrenar una obra donde se plantea un problema de un adolescente con cuestión de identidad, cuestión de género o cuestión de transexualidad. Pues eso tiene que estar en el subconsciente, me imagino, para que escribas sobre eso. Más allá de que yo lo he visto de la racionalidad, tiene que ver con lo de las drogas que decías. Y que diga que no, es que yo me preocupo de los más desprotegidos, de los más débiles. Supongo que tiene que ver con amigos, con personas que conozco que me han llegado y me han influido para escribir ahí. Claro, pero tú también tienes... No he necesitado la droga para escribirlo, ¿eh? Claro, también te digo que tú todo ese tema lo tienes normalizadísimo. Quiero decir, para ti tampoco influye muchísimo ni la sexualidad y tal. Lo digo porque te conozco. Claro. No supongo que no has tenido que hacer ningún esfuerzo para meterte la piel porque ya lo tienes normalizado. No hago ningún esfuerzo en absoluto. Eso. Pero sí, pero tampoco lo que sí hago un esfuerzo es una cosa. Ninguna de mis obras tiene una frase ideológica. Es decir, yo intento que no transmitir ideas, transmitir emociones y que sea el público el que llegue a una conclusión sobre lo que ve. Esto además es justo con lo que has empezado, así que me parece maravilloso cerrarlo, que es no propones cosas, sino que haces preguntas, no dices tu idea. Entonces, esto me parece fascinante justo para terminar el podcast porque hemos hilado prácticamente el contenido desde la primera pregunta hasta la última con esta frase, ¿no? Que yo creo que al final puedes incluso despedir tú en este caso, Eduardo, porque con esta frase... Que está trabajando y la que tiene más prisa, despídenos tú, Marina, que te vas al orgullo y estás muy orgullosa. Pues sí que lo estoy. Oye, pues muchísimas gracias, como siempre, Eduardo. Te he bombardeado con preguntas y no voy a parar, la verdad. O sea, en el próximo episodio seguramente continuaré así cuando nos volvamos a encontrar. Y Ernesto, a ti, pues muchísimas gracias por todo, porque la gestión de esto está estupendo y lo facilitas todo un montón. Así que nos vemos en la próxima, ¿verdad? Pues sí, pues muchísimas gracias y lo dicho, nos vemos en unos días. Hasta luego. Hasta luego, gracias.